Dios con la oración. Ok, muy bien. Comencemos con la oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la paciencia que nos has mostrado, la paciencia que en realidad nos has salvado a todos. Sabemos que por naturaleza somos espiritualmente muertos y no podemos producir fe en Cristo por nuestra propia fuerza, pero tú compadeciste de nuestra condición y esperaste hasta el momento correcto para enviar tu Espíritu Santo a nuestros corazones por medio del Evangelio y así convertirnos a la vida espiritual, a la fe en Cristo como Salvador. A tu paciencia así nos ha salvado. Y ahora pedimos que tu paciencia salve a muchos más, que nos utilices como tus instrumentos y que nos des a nosotros paciencia mientras compartimos la palabra con otros, sabiendo que a veces esa palabra requiere un poco de tiempo para trabajar en los corazones y en las vidas. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que te lo pedimos. Amén. Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos a todos ustedes a esta, la cuarta lección de la palabra crece el discípulo, hace discípulos. En la clase pasada empezamos a ver unas estrategias que ustedes pueden utilizar para crear una audiencia para el Evangelio, o sea, para extender invitaciones a estudiar la palabra con usted. En particular, van a tener la oportunidad de implementar estas estrategias en su proyecto final, cuando invitan a ciertas personas para estudiar los 4 conceptos con usted. Y vamos a continuar, perdón, la clase pasada vimos la conversación sincera con algunas de las personas que conocemos, tal vez estas personas con quienes tenemos más confianza. Funciona muy bien empezar una conversación sobre cosas serias, sobre cosas espirituales, sobre su salvación eterna, ¿verdad? Vamos a continuar con otra estrategia para hoy. Puede ser que funcione cuando usted invita a usar materiales impresos y digitales y con paciencia así invitar, paciencia y persistencia. Vamos a ver que esos dos van mano en mano también. Pero bien, comencemos entonces con una oración de apertura. Oremos. Oh, ya oramos. Yo estaba siendo guiado por el PowerPoint, pero ya oramos. Entonces, podemos simplemente ir a los objetivos de la lección. El número 1, vamos a mostrar a los participantes dónde encontrar y explicar cómo usar los materiales impresos y digitales. También vamos a guiarles a ustedes en el desarrollo de un plan de seguimiento intencional para el compartir de estos materiales, para crear una audiencia para el Evangelio. Y también vamos a ver una parábola de Jesús que nos enseña sobre la importancia de la persistencia y la paciencia en nuestro trabajar con el Evangelio. Bien, entonces una pequeña introducción primero. Más adelante en este curso, nosotros vamos a enseñarles, vamos a estudiar y enseñarles lo que se llama pedagogía o andragogía. Es una palabra complicada que simplemente significa cómo uno enseña a otro, o sea, estrategias para enseñar a otros. Eso va a ser el enfoque en el futuro en este curso. Pero vemos para hoy que Jesús utilizó mucho parábolas en su pedagogía, en cómo enseñaba a otros. Usaba historias, ¿verdad? Que él mismo contó. Y una parábola a veces se dice que es una historia terrenal con un significado celestial. Esa es buena definición de una parábola. Otra buena definición de una parábola es simplemente una historia que Jesús inventó para enseñarnos sobre nuestra relación con Dios, cómo Dios nos salva. Ese es el enfoque Pro- de las Profesor, parábolas disculpe, en la Biblia. ¿podría repetir el primer concepto? Perdone. Así, una parábola, la definición, una buena definición de una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Una historia Gracias. terrenal. O sea, él contó historias sobre cosas de la vida cotidiana
pero estaba enseñándonos sobre lo celestial, sobre nuestra relación eterna con Dios. Ujú. Sí, y bueno, esa es una de las estrategias de enseñanza que Jesús utilizó y a gran efecto. O sea, esas parábolas se quedan grabadas en nuestras mentes y nos quedamos meditando en ellas y pensándolas. Son fáciles de recordar y repetir a otros también. Vimos en otra clase las bendiciones de enseñar por medio de historias, ¿verdad? Y bueno, vamos a estudiar juntos ahora esta parábola, utilizando primero las preguntas de WhatsApp y luego también enfocándonos un poco más en esas palabras de Jesús. Así que la primera pregunta de repaso para el día de hoy fue, ¿cuál es el contexto de Lucas 13, 6 al 9, que es la parábola? ¿Cuál es el contexto? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Muy bien, Julio Vargas levantó su mano. Julio. Gracias, pastor. La palabra del libro de Lucas en el capítulo 13, versículos del 6 al 9, nos habla de la historia de un hombre que tenía una higuera plantada en su viña y que tenía 3 años que no daba fruto. Pero el viñero abogó porque no la cortara, porque el señor de la viña dijo que pues ya no tenía sentido que ella estuviera utilizando tierras. Y ahí la primera cosa que yo veo, primero misericordia del viñero y paciencia, persistencia, y vemos la mano de Jesús ahí, que es de oportunidad, está hablando de oportunidad. Y la otra cosa es importante que hay un tiempo, porque le está diciendo, bueno, si al cabo de un año no da fruto, pues que el señor de la viña la... Entonces, realmente vemos en la vida cristiana que Dios es de oportunidades, que nuestro Señor está hablando de oportunidades. Y no siempre la gente reacciona a la primera. Dice su palabra que Él está tocando nuestra puerta una y otra vez. Y entonces ahí la importancia de esos 3 principios que comenzamos a comentar en la clase pasada, de la paciencia, la persistencia y el sentido de urgencia, porque bueno, el Señor viene pronto. Ese es el mensaje de esta parábola. Gracias, pastor. Gracias a usted. Yo veo que levantó Zulay su mano también. Zulay, ¿puede contestar la pregunta también? ¿Cuál es el contexto de Lucas 13, 6 al 9? Bueno, pastor, ya el hermano hizo un buen resumen de la parábola. Y esta parábola es para despertar a todos los que disfrutamos de los medios de gracia y los privilegios de la iglesia visible. Aprendemos aquí la necesidad de ser paciente. Por ejemplo, el viñador pidió más tiempo, pues, para preparar la higuera y que pudiera darle así fruto, dándole toda la oportunidad y hacer todo lo posible para que esa higuera pudiera dar los frutos. Se nos recuerda también la necesidad de urgencia de compartir el evangelio, porque nunca sabemos cuándo morimos o termina nuestro tiempo de gracia acá en esta tierra. Y lo otro también es la persistencia. Debemos ser persistentes y no pararnos por los obstáculos que se nos presenten al dar la palabra o al transmitir el evangelio, para poder entonces compartir ese evangelio y obtener frutos. Siempre debemos persistir en compartir la palabra, aunque se nos presenten obstáculos que siempre vamos a tener este, en compartir la palabra. Muchas No sé si gracias, estoy muchas gracias. equivocada. No, buena respuesta, buena respuesta. Es una buena aplicación de la parábola a nuestro evangelismo, muy cierto. Bien, Profesor, Carola, eh, sí, vamos a escuchar de Carola, que levantó su mano, y luego de María Cristina también. Entonces, Carola. Bueno, yo, eh, bueno, desde otro punto de vista, Dios nos llama a arrepentirnos. No sabemos cuándo nos va a llamar, el momento de que sea de irnos, y entonces pienso que llama a arrepentimiento.
Eso ciertamente está en el contexto de esa parábola. Vamos a ver los primeros 6 versículos del capítulo y cuántas veces Jesús repite, arrepiéntanse en esos versículos. Bien, gracias. María Cristina quería contestar también. Sí, profesor, casi algo parecido a la hermana. La parábola de la higuera más que todo nos enseña que con la ayuda de Dios el arrepentimiento es necesario, es posible, porque el Señor es paciente, nos da tiempo para cambiar y dar frutos, pero pues ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos, por lo cual pues es importante empezarlo desde ya, desde ahora. Bien, excelente. Muchas gracias. Entonces, sí, vamos a hacer una pausa aquí. Muchas gracias que muchos participaron con esa pregunta. Me gustan sus respuestas también. Vamos a ver el contexto de la Biblia misma aquí. A ver. Aquí está. No, Bible Gateway, not Best Buy. Ahí está. Ok, Lucas capítulo 13. Siempre es bueno leer una historia en su contexto y eso es especialmente importante sobre las parábolas, porque cuando hay una historia que nos enseña sobre nuestra relación con Dios, pero está utilizando simbolismo cotidiano, no queremos malinterpretar los detalles. Así que el contexto nos va a ayudar a interpretar correctamente la parábola de la higuera estéril. Entonces, ¿alguien puede leer los primeros 5 versículos de este capítulo? Amén, Yo, hermano. por favor, Osvaldo. Sí, adelante, Osvaldo. Amén. En este mismo tiempo estaban allí algunos que les contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muchas gracias, hermano. Entonces, aquí tenemos, la gente estaba haciendo lo que muchas veces la gente hace hoy en día también, cuando hay una tragedia, cuando sucede una tragedia, hablamos de eso. Ay, qué pena, ¿verdad? Lo que sucedió en tal parte con esas personas. Pero parece que en sus mentes ellos estaban hablando de estas dos tragedias. Primero, una matanza que hizo Pilato en el mismo templo, otro, una torre que se cayó y mató a varias personas. Estaban hablando pensando así, esto les pasó porque pecaron más gravemente que otras personas. Y Jesús tenía que corregir esa idea equivocada. Él dijo, ustedes piensan en realidad que eran peores pecadores que los demás. No, todos quedamos por igual en cuanto al pecado frente a Dios. Todos merecemos su castigo. Y entonces cuando vemos que otra persona muera, en vez de decir, era peor pecador que yo, debemos decir, yo soy pecador también. Yo podría morir cuando caiga la siguiente torre. Así que hoy es mi tiempo para arrepentirme y creer en Jesús como Salvador. Eso es lo que Jesús quiere cómo quiere que reaccionemos cuando vemos una tragedia. Recordar que nuestro tiempo de gracia aquí en la tierra, el tiempo que tenemos para reconocer a nuestros pecados y a Jesús como nuestro Salvador es limitado. Entonces debemos recordar eso diariamente. Y bueno, ahora viene la parábola, ¿no? ¿Alguien quiere? Sofía había levantado su mano. Sofía, ¿podría leer versículos 6 al 9? Amén. Sí, pastor. Dice, dijo también esta parábola.
Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo les dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y diez frutos y dará, pues. Amén, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vemos una conexión entre lo que viene antes y esta parábola, ¿verdad? En los dos casos, el énfasis está en el hecho de que la vida es tiempo limitado. Hay un fin a la vida y en ese tiempo limitado, entonces, ¿qué sucede? Pues en la primera parte Jesús enfatiza qué debemos hacer nosotros en nuestro tiempo limitado: arrepentirnos, creer en Jesús. Aquí nos recuerda que, bueno, por nuestra propia fuerza no podemos hacer eso, pero también que ese es el deseo de Dios. Dios no quiere castigar a nadie eternamente. Dios también es paciente y Él quiere salvar a todos. ¿Y cómo vemos eso acá? Que Dios sí quiere salvar a todos. Pastor, propiamente en la parábola de la higuera. ¿En qué detalles de la parábola, Natalia? Estoy de acuerdo. Bueno, primeramente vemos ese que vendría a ser esa gracia, ese amor inmerecido de Dios para nosotros, en que Dios da un año más de tiempo de ceguera, pero Dios no se limita, como vimos eh, tanto en el video como en esta enseñanza. Dios no se limita únicamente a ser paciente, a esperar. Él cava, Él hace ese, ¿cómo le diríamos? Que en agricultura no soy muy buena. Bueno, Él cava alrededor del árbol, Él poda, Él limpia, Él nos da su palabra de vida que nos instruye, que nos da vida, que nos perdona. Y, y ahí es donde vemos ese gran amor inmerecido, porque todos somos estériles, no damos fruto por nuestra propia naturaleza, somos como esos árboles estériles y Dios tiene esa paciencia en que da tiempo, pero a la vez nos cava, nos poda, nos limpia, nos da su palabra que es vida, nos instruye y es en la fe que Él nos da y su Santo Espíritu, porque nuestras fuerzas, nada que ver, nadie puede en sus propias fuerzas. Es en la misericordia, el favor y la gracia de Dios. Sí, sí, muy de acuerdo. O sea, yo creo que recordemos que cuando estamos leyendo una parábola, no siempre tenemos que fijar cada detalle con algo en nuestra relación con Dios. A veces si hacemos eso, nos metemos en problemas. Por ejemplo, si buscamos algún significado en 3 años, un año más, estamos tratando de encontrar información donde a lo mejor Jesús no está comunicando algo importante ahí. Vamos a buscar el punto principal. Jesús con esto está enseñando cómo Dios actúa en su relación con los seres humanos. Y aquí hallamos algo que la Biblia dice claramente en otras partes. Dios es un Dios de justicia. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta tierra, alguna evidencia de vida espiritual, y no hallo nada. Córtala. Dios es justo, tiene que castigar al pecado, ¿verdad? Pero también Dios es misericordioso. Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. O sea, Dios no simplemente va a decir, bueno, ahí queda el árbol, si produce, qué bueno, si no, pero yo no voy a hacer nada al respecto. Dios sabe que no podemos creer en Jesús por nuestras propias fuerzas, así que Dios no solo espera, es paciente, porque quiere que todos lleguen al arrepentimiento, sino también trabaja.
trabaja persistentemente todo un año más, enfocándose en ese árbol, tratando de cavar y abonar para que dé vida, para que dé frutos. Entonces, eso nos enseña sobre cómo Dios obra en corazones humanos, ¿no? Somos muertos por naturaleza, no podemos producir ningún fruto espiritual, pero Dios no simplemente nos corta de una vez a todos, Él espera. Para algunos esa espera es más larga que otras. Dios en su sabiduría pone nuestros tiempos como deben de ser. Pero lo seguro es que en ese tiempo Dios va a estar trabajando por medio de su palabra, abonando, cavando en corazones humanos para tratar de salvar a la persona, tratar de hacer que llegue al arrepentimiento. Y aquí al final de la parábola también un recordatorio de la urgencia de eso, como vimos en el contexto anterior. Si diere fruto, bien, eso es lo que quiero, dice el jardinero, ¿verdad? Pero si no, la cortarás después. La justicia de Dios no se cancela, no se anula, por su misericordia. Entonces, bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre esta parábola? Porque su primer enfoque es sobre nuestra relación con Dios, ¿verdad? Cómo Dios obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta sobre esta parábola? Parece que Osvaldo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Osvaldo? Bueno, no tanto la pregunta, sino que quizás algo que nos señala, y lo que usted decía, es la paciencia y la perseverancia, más la paciencia que tiene Dios con uno, con cada uno de su creación, cada uno de sus hijos, ¿no? Si no me recuerdo, en 2 de Pedro 3:9 hace alusión a esta parte, ¿no? Dice que Dios no es que retarda su promesa, sino que Él es paciente con todos nosotros para que procedamos a un arrepentimiento verdadero. O sea, Él espera que todos estemos ya en contacto con Él. Yo pienso lo que usted dice es algo verdadero, ¿no? La paciencia de Dios es ilimitable y Él hará con nosotros hasta cuando creo que ya se le acaben las, se agote, qué sé yo, la paciencia, pero yo creo que en Él no se va a agotar nunca esta parte. Y Él va a seguir trabajando día tras día con nosotros hasta que nosotros realmente nos acerquemos a Él de la manera como Él quiere. Sí, Amén. sí, la paciencia de Dios es muy grande, pero no diría que es ilimitable, porque sí tiene un límite, ¿verdad? Y Jesús enseña esto aquí, que tiene un límite cuando termina la vida de uno, ya terminó su tiempo para arrepentirse. Cuando venga el día de juicio, en el último día, ya pasó el tiempo de gracia para todos. Pero estoy de acuerdo, debemos quedarnos maravillados a la paciencia que Dios tiene con el mundo y especialmente con nosotros. Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas sobre esto? Jenny, por favor. Bueno, quizás no tanto pregunta como un comentario, pero ahora que vivo en un lugar donde hay higueras, me da otro sentido cuando hablan en la Biblia sobre ellos, porque yo sé que hay diferentes tipos de higueras, pero los que están acá dan dos veces, están las brevas y después están los higos. Entonces, es muy bonito que elige Dios eso de hablar de la fe también porque es algo que constantemente está dando. Y hay la otra parábola donde Jesús maldice la higuera y muere y siempre como no entendía. Y ahora como después ya pude entenderlo más con tiempo, todo eso, pero es muy bonito el uso de la higuera en eso. Sí, sí, muy cierto. Sí, gracias por compartir esos comentarios. ¿Alguien más pregunta sobre esto? Ok, entonces vamos a primero aplicar esta parábola a nuestra vida personal con Dios. La siguiente pregunta, si me permiten compartir la pantalla otra vez. ¿Cómo ha sido Dios paciente con nosotros?
¿Cómo ha sido Dios paciente con nosotros? Estamos aplicando aquí el evangelio de esta parábola a nuestros corazones, a nuestras vidas primero. Carola levantó su mano, por favor. Bueno, cuando leí la pregunta, se me vino a la mente Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. También en 2 de Pedro, el hermano vi que lo dijo en versículo 8, 9 y 15. También habla de la paciencia que tiene Dios para con nosotros. ¿Y tiene ese versículo? ¿Puede leer? Sí, ya lo voy a buscar. Déjame salir aquí del versículo, 2 de Pedro, versículo 8. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el versículo 15, ya, 14. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano. Bueno, ya hasta aquí. La paciencia del Señor es para salvación. Excelente, excelentes versículos. Gracias por compartir esos. Entonces, sí, está hablando ahí Pedro de por qué no ha venido todavía Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos, como él prometió. Algunos estaban diciendo que su tardanza tiene que ser evidencia que tal vez nunca va a venir. Y Pedro tiene que decir, no, su tardanza primero solo es de nuestra perspectiva. Para Dios 1000 años es como día y día como 1000 años. Pero también dice que Dios está esperando desde nuestra perspectiva porque Él es paciente con nosotros y quiere que la mayor cantidad de seres humanos posibles sean salvos por medio de la fe en Cristo. Muy bien. ¿Alguien más quiere contestar cómo ha sido Dios paciente con nosotros? Zulay, por favor, Zulay. Bueno, pastor, primero paciente porque nosotros, a pesar de que nosotros no tenemos una, digo nosotros incluyendo todo el mundo, pues no tenemos una buena relación con Dios porque somos pecadores y estamos muertos en el pecado. Y al no tener una buena relación, que es a través de Cristo, Dios nos da ese tiempo de gracia, para que nosotros podamos arrepentirnos y poder entonces entrar en el reino de Él. Si Él no nos da ese tiempo de gracia, la mayoría, bueno, estuviese muerto. Y que los que no rechazamos ese evangelio o el evangelio, somos los que Él nos ha escogido. Digo escogido porque hay un versículo que dice que nosotros no lo escogemos a Él, sino que Él nos escoge a nosotros para ser salvos. Pero todos tenemos la misma oportunidad. Lo que nos diferencia es que algunos no los rechazamos y otros sí, a pesar de que escuchan la palabra, sí los rechazan. Entonces, Él ha tenido en su amor infinito mucha paciencia para que nadie se pierda, como lo dice Él en sus escrituras. Sí, sí, y yo hasta diría que usted mencionó que algunos no lo rechazamos. Hasta para eso el crédito no es nuestro, ¿verdad? Porque por naturaleza eso es lo que hacemos, rechazamos todos, pero por obra del Espíritu Santo llegamos a creer en Jesús para ser Sí, salvos. Nos por, espera es, para por dar eso digo vida. que Él nos escoge. Sí, sí, muy bien, Gracias, gracias. pastor. Jenny levantó su mano también, Jenny. Bueno, pienso en cómo los discípulos que hasta el final que Jesús murió, resucitó, igual como no entendían y decían, y ahora vas a hacer como tu magia, ahora vamos a como tomar control sobre los romanos, como no entendían. Entonces así yo me siento así a veces como que
seres humanos en general, pero también yo personalmente como que no entiendo todo todavía. Siempre me falta algo. Es como que cada vez que uno piensa que aprende y sigue adelante y es como, no sé, uno reconoce que no es tan sabio nunca. Ujú. Entonces, eso como la paciencia de que, eh, no sé, como él nos ha dicho todo y todavía es como, oh, ok, no, todavía no entienden todo, todavía hay mucho para aprender. Sí, sí, muchas gracias. Estoy 100% de acuerdo. Muy bien. Fabián levantó su mano. Un último comentario aquí. Fabián. Sí, le quería decir, pastor, que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo también, o sea que también yo creo de que coincido de que tiene que obrar el Espíritu Santo en la vida del cristiano. No sé si usted lo vería así. Sí, sí, 100% de acuerdo, que es uno de los frutos del Espíritu Santo que Pablo menciona en Galatas 5. Amor, alegría, paz, paciencia, creo que es el cuarto. Entonces, pero sí, aquí estamos enfocándonos un poco más en cómo Dios ha sido paciente con nosotros primero y luego sí vamos a aplicarlo a nuestras vidas y cómo debemos reflejar lo que Dios ha mostrado a nosotros Sí, también. sí, sí. Entonces, un comentario más aquí sería, bueno, ya se dijo, lo voy a poner en otras palabras, Dios ha sido paciente para cada uno de nosotros y eso, en eso está nuestra salvación. Y piense en su vida personal. ¿Cuándo llegó usted por obra del Espíritu Santo a creer en Cristo? Para algunos era ya desde sus primeras memorias. Mis papás me bautizaron cuando tenía una semana de vida más o menos. Ya tenía la fe en Cristo en mi corazón antes de que puedo recordar. Pero todavía Dios me mostró paciencia porque esa semana que yo nací por naturaleza pecador, muerto en mis transgresiones, como la Biblia dice, era una higuera estéril y Dios tenía todo el derecho de decir, córtalo, pero no lo hizo. Esperó y puso personas en mi vida con el Evangelio que por medio de ese Evangelio me hizo creer en Jesús para salvarme. Tal vez usted llegó a creer en Jesús más tarde en su vida, después de años de andar perdido en el mundo, sin paz espiritual, sin conocer a Cristo. Y Dios estaba paciente, ¿verdad? Estaba esperando para enviar a alguien con el Evangelio para entrar en tu vida y cambiar todo para salvarte de tus pecados también. Aún en nuestra vida espiritual ahora hay tiempos cuando nos alejamos por un tiempo de Dios, no leemos su palabra, no estamos pensando mucho en Él, estamos afanados por las cosas del mundo. Él no nos deja, Él sigue cavando y abundando, siempre por medio de su palabra, a veces por las circunstancias de nuestras vidas también, para acercarnos de nuevo a Él. Podemos pensar en toda nuestra vida como Dios ha sido paciente, pero también persistente, trabajando, actuando para poder salvarnos. Y ahora sí, podemos aplicar eso también un poco a nuestro trabajo de compartir la palabra con otros. ¿Por qué se necesita paciencia mientras trabajamos para juntar un público para el Evangelio? ¿Por qué necesitamos paciencia? Excelente. Veo unas manos. Alicia levantó su mano. Por favor, Alicia. Pastor, creo que porque Dios la tuvo con nosotros primeramente y conmigo tuvo mucha paciencia, porque yo me conozco de muy chiquita que voy a la iglesia, me bauticé a los 17 años y recién pude empezar a entender la Biblia cuando empecé a estudiar con ustedes. Como me costaba, yo acá me congregaba en Buenos Aires, pero como no enseñan la Biblia, y si uno no lee no hay cambios. Le voy a, Pastor, ahí yo estuve leyendo esta semana Colosenses, donde en una de las cartas dice Pablo del cambio de vida que da el Evangelio en las personas.
y hasta que no empecé a estudiar mi vida no cambiaba. Recién yo sentí que fui salva cuando empecé a estudiar con ustedes. Entonces, si Él me tuvo tantos años, bueno, fueron 2, 3 años, como dice la parábola de la higuera, fueron más, fueron 30, 30 y pico de años, así que si Él lo tuvo conmigo, yo también tengo que tener la misma paciencia con las demás personas. Sí, gracias. Por experiencia personal, somos recipientes de la paciencia de Dios, entonces sabemos que eso a veces se requiere en la vida de otros. Por esa razón somos persistentes, pero pacientes con ellos también mientras compartimos el Evangelio. Sofía levantó su mano también. Sofía. Sí, también con respecto a que en realidad hay que tener paciencia porque el Señor la tuvo con nosotros y por otro lado porque vemos que la gente muchas veces le cuesta entender las cosas de la Biblia y entender la bondad de Dios, porque muchas veces uno le habla a las personas, le habla del amor de Dios y ellos como que no captan, entonces uno tiene que reiteradamente hablarle o también hacer el bien para ellos, para que ellos puedan entender que eso es de parte del amor de Dios, porque la gente de esta generación está muy difícil porque está envuelto en sus cosas, sus problemas, y no captan, no se dan cuenta de la bondad de Dios, porque ellos están vivos, porque Dios les da la vida. Tienen lo que tienen porque Dios se los ha dado y a cada uno de nosotros también. Y así como Dios resplandeció en nuestro corazón por el Espíritu Santo, pedir al Señor también que hable a sus corazones y que pueda la semilla caer en buena tierra y darse cuenta y aceptar el amor de Dios. Eso sería, profesor. Excelente, muchas gracias, Sofía. Vamos a escuchar de Natalie. Ella levantó su mano. Natalie, por favor. Sí, Señor. Bueno, aparte creo que Dios tuvo paciencia para con nosotros y pese a que tenemos al Espíritu Santo, no se nos debe olvidar lo que también la misma palabra nos enseña, que todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros y que aún así, que andamos en el camino de la verdad, fallamos. Y a pesar de que tenemos la palabra que es esa guía para nosotros, esa guía moral de cómo debemos conducirnos a veces, quebrantamos muchas cosas y caemos en esos deseos carnales. No tienen que ser precisamente de maldad, pero podemos caer en la ira, podemos caer en la prepotencia, en los celos, en tantas situaciones. Y entonces, eh, pedirle al Señor, así como Él dejó Jesús ese mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, recordar eso, que eso esté en nuestro corazón, ese amor por el que está perdido, el que está enfriado, el que no le conoce, y no desmayar, no claudicar, tener presente que así como nosotros, esa luz resplandeció en nosotros y nos perdonó y nos da salvación y nos libró de ir camino al infierno, debemos amar a todo aquel para que sea salvo y para que esa fe en arrepentimiento genuino, verdadero, sea en todos los demás, para que no perezcan y no vayan al infierno. Gracias, pastor. Muchas gracias a usted. Y veo muchas manos ahora levantadas y me encanta, pero tenemos que ser un poco más breves para terminar en buena hora la clase. Así que las siguientes dos manos que veo son de Julio y de Osvaldo. Julio, primero quiere hacer su respuesta a esta pregunta. Como no, pastor, muchas gracias. Yo veo en esta pregunta, pastor, la paciencia desde tres aspectos. Uno, paciencia en nosotros mismos. Debemos de ser pacientes y recordar o reflexionar acerca de nuestra propia conversión, porque realmente lo podemos ver en los libros del apóstol Pablo, que a veces la conversión
lleva otro proceso. En cada persona hay un proceso y el Espíritu Santo está trabajando en la vida de cada uno de manera diferente. Y no sentirnos frustrados porque de pronto dicen, me he dado tanto, lo he llamado, me he sentado con él y nada. Entonces, y eso no nos debe frustrar, sino que somos instrumentos de Dios y el trabajo lo va haciendo Dios a través del Espíritu Santo. Y veo también la paciencia en los demás. Es decir, es muy importante que aprendamos que cada persona tiene su proceso y que nosotros somos solo instrumentos de Dios al llevar el Evangelio, pero el que lo lleva a Cristo es el Espíritu Santo, es Cristo el que cada persona la es convertida. Y tercero, la paciencia con Dios. Es decir, todos los días pedirle al Señor, Señor, dame fuerza para seguir adelante. Cuando me falle, Señor, esa fuerza, tú me dé más paciencia, porque es un trabajo que solo Dios lo puede hacer. Gracias, pastor. Excelente, muchas gracias. ¿Y Osvaldo? Amén, hermano. Solamente dos cosas, hermano, por el tiempo también, respeto bastante el tiempo. Para tener uno de los frutos del Espíritu, como es la paciencia, Gálatas capítulo 5 lo habla que es fruto del Espíritu Santo, ¿no? Hay que llenarnos de amor, ¿no? Y el Señor Jesucristo en los dos mandamientos que expresa y lo pone, se puede decir, unidos, unificado. El segundo y gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si nosotros tenemos realmente el amor que sentimos por Dios y por nosotros mismos, entonces quiere decir que vamos a amar a lo que está a nuestro alrededor. Y la paciencia, como les dije antes, es uno de los frutos que el Espíritu Santo nos da cuando nosotros encontramos esa relación con Dios. Entonces, es complemento. Dios nos llamó, tuvo paciencia con nosotros, hizo grandes cosas en nosotros. Nos toca ahora también ejercer esa parte en nosotros con los demás. Amén, hermano. Excelente. Sí, muchas gracias. Entonces, un resumen aquí, ¿verdad? Y lo sabemos por experiencia, porque escuché comentarios, Alicia contó su historia de que ya tenía contacto con la palabra desde su juventud, iba a la iglesia, pero todavía así Dios tardó tiempo en que entendiera esa palabra y llegara a tener fe en Cristo. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Nosotros quisiéramos que un ser querido se convirtiera a la fe de un día al otro y puede suceder. O sea, Dios es 100% capaz de obrar así en la vida de uno. Y el apóstol Pablo es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Ya después de esa experiencia en el camino a Damasco, él era creyente. Pero también puede tardar más tiempo Dios en obrar en el corazón de alguien. Puede tardar años en obrar en el corazón de alguien. Entonces, recordemos eso y así cuando estamos trabajando con la palabra, que seamos como ese jardinero en la parábola, ¿verdad? No simplemente vamos a esperar a que Dios haga su cosa con los brazos cruzados, no haciendo nada. Vamos a acabar, vamos a abonar con el tiempo que Dios nos da. Y esperemos el buen tiempo de Dios para convertir a esa persona a la fe en Cristo. Entonces, paciencia, pero persistencia, porque eso es lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, tenemos materiales impresos y digitales que podemos compartir con ustedes y pueden formar parte de sus estrategias de crear una audiencia con el Evangelio. O sea, puede ser parte de persistentemente, pero con paciencia, invitar a otras personas para estudiar con usted. Y vamos a comenzar primero con cuáles son estos materiales impresos y digitales. Tenemos en nuestra página web, y enseguida les voy a mostrar dónde, algunas invitaciones que hemos diseñado que ustedes pueden compartir con otras personas. Como pueden ver en la pantalla, son de color. También tenemos de blanco y negro para los que no pueden imprimir de color. Pueden ver también que muchos de ellos dejan un espacio en blanco. O sea, si usted va a reunir a un grupo para estudiar la palabra y estás invitando a otro para hacerlo, entonces puede colocar ahí la información de la reunión, tal fecha, tal hora, tal lugar.
Y esto puede ser algo que ustedes pueden utilizar como, bueno, tipo de volante, pero no como los vendedores en la calle, ¿verdad? Que simplemente tienen volantes a todo lado. Eso sí está bien también, podrían hacerlo, pero más bien con una invitación verbal a veces, ¿verdad? Explicación y una invitación verbal que sea más personal, Pastor, así. perdone la interrupción, disculpe. Es que Elis Gross, Elisita me dijo que esto lo conseguía la hoja anterior en el grupo Sembrador y yo buscado porque ahí yo cojo para impartir en el grupo, pero no he encontrado yo esa hoja. ¿Dónde consigo yo esa hojita? Y sí, se adelantó por 10 segundos porque estaba al punto de mostrarles eso en Perdón, nuestra página web. No, está bien, disculpe. no, estamos pensando igual aquí, ¿verdad? Entonces, gracias por mencionar eso. Aquí, si vamos a la página web de Academia Cristo, pueden ver aquí una pestaña que dice Grupo Sembrador. Grupo Sembrador. O sea, ya mencionamos y volveremos a mencionar que el deseo de Academia Cristo es por medio de su proyecto final tener un grupo permanente. O sea, un grupo que no solo se reúne para estudiar 4 veces, sino que hay algunos que quieran seguir estudiando la palabra. Y eso llamamos un grupo sembrador. Y aquí tenemos todos los recursos que proveemos para esos grupos sembradores. Los 4 conceptos es el primer recurso, eso es lo que van a utilizar para su proyecto final y vamos a mostrarles eso en una clase futura. También tenemos invitaciones, es la última. Invitaciones. Si hacen clic en invitaciones, aquí pueden ver una variedad de opciones que todos son descargables gratuitamente en PDF y ustedes pueden sacar esto y imprimirlo en una tiendita o algo así. Voy a Por mostrarles la eso, invitación y esa 6. hojita, ¿dónde está, pastor? ¿Dónde está esa hojita? Déjeme Aquí. ampliar esto. ¿Cuál de esas es esa hojita precisa que Sí, les sí, mostré en señor. la Sí, pantalla? ¿cuál? Una de estas. Yo no sé cuál, pero si usted va escogiendo, ¿es esta? No, la hojita que hay que dejar el espacio en blanco. A ver, un momento. La anterior a esa que usted puso, la primera que puso, que Primera trae que de un lado puse. la palabra de Dios. Bueno, la Biblia. ¿Dónde están entrando por medio de la puerta de una Biblia? ¿Esa? Sí, señor. A ver. No estoy seguro. Yo creo que Natalie va a tener que buscar allí, tomar un Bueno, poco de entonces tiempo y simplemente hacer clic. en todas esas casillas ahí se busca. Sí, cada uno de esos botones es un volante o un recurso impreso Perfecto, muchas diferente. gracias. Sí, sí. Entonces ahí puede encontrar una opción adecuada para usted. Ah, Muy bien. Entonces, vamos a volver al PowerPoint. Ya saben dónde pueden conseguir eso, pueden imprimirlos y ya pueden utilizarlos para invitar a personas a estudiar con usted. Y vamos a hablar en unos minutos de las ventajas y desventajas de usar esta estrategia, pero voy a compartirles la pantalla con el PowerPoint una vez más. Vamos a mostrarle otros recursos que pueden utilizar. Está. Ahí está. Okay. También en nuestra página web ustedes pueden encontrar muchos recursos digitales con los cuales ustedes pueden compartir y darles un sabor de lo que nosotros en Academia Cristo y ustedes ahora como los que están enseñando van a estar compartiendo. Y el Espíritu Santo puede a veces usar ese sabor de lo que van a experimentar con nosotros para
para moverles a querer aprender más, ¿no? Y ese es el fin de los recursos digitales, compartirlos como estrategia para invitar puede servir. Voy a mostrarles ahora, tenemos aquí en la pantalla meditaciones diarias. Muchos de ustedes ya están en el grupo chat de WhatsApp donde reciben estas meditaciones diarias. También se publican en nuestra página web. De cualquier de los dos lugares ustedes pueden copiar y volver a enviar esas meditaciones junto con una invitación. Esto es lo que recibimos en nuestros estudios. Quiero compartirlo contigo, ¿verdad? Aquí también tenemos música en la página web de Academia Cristo que se puede descargar y volver a enviar también. Y podría ser que el Evangelio en una canción es lo que el Espíritu Santo utiliza para mover a alguien a querer estudiar y aprender más. Podríamos enviar ese recurso con una invitación para aprender más. También tenemos recursos de estudio. Tenemos libros de doctrina que se pueden descargar. Si hay alguien que usted conoce que quiere aprender más sobre el bautismo, tenemos muchos libros y estudios sobre el bautismo, también videos sobre el bautismo que ustedes pueden compartir con esa persona. Luego extender la invitación. Yo estoy también compartiendo la Biblia junto con Academia Cristo. Ven a estudiar conmigo. Estudios bíblicos, también tenemos la Biblia popular. Es un recurso excelente. Yo utilizaba eso como pastor para prepararme para prédicas y estudios bíblicos. Es un comentario para cada libro de la Biblia. Y cada comentario lleva el texto bíblico con una explicación en el idioma común para que uno pueda entender lo que la Biblia dice. ¿Dónde se hallan estos recursos en nuestra página web? Pues les voy a mostrar. Pastor, disculpe. Sí. ¿Y la Biblia se puede conseguir en una librería? ¿Eso? ¿Una ¿O Biblia? es solo o de Academia Cristo? La Biblia, la que dice usted, ay, como dijo, la Biblia Popular. popular. Ujú. Ya no hay muchos. Yo creo que antes sí imprimían ese libro, pero ya no hay muchos que están en venta. Entonces yo Oh, puedo ya. enviarle. Usted, la ventaja que tiene que en Estados Unidos sí podría ser que hay copias de ese libro que se pueden encontrar en español. Entonces le voy a pasar un enlace o dos enlaces que podría buscar ahí para encontrarlo impreso. ¿Ok? Ya, Uy, pastor. profesor, a mí me Gracias. gustaría a mí también, por favor, porque yo imprimí el Evangelio de Juan y el libro de Santiago, y tal vez no crean, pero ¿saben cuánto me costaron los dos? 25,000 colones. El Evangelio de San Juan, y porque como viene con muy buenos comentarios, o sea, son grandes, entonces de ahí, eso aquí en mi país es caro, y ahora así donde sacan fotocopias, donde imprimen, que uno los lleva en Sí. la llave maya. Así que a mí me Sí, gustaría tener ese enlace, pastor, a ver si puedo conseguir. le puedo Pastor, también compartir el enlace, pero el problema va a ser el envío de Estados Unidos, porque yo sé que nuestro sínodo, o sea, el grupo de iglesia que tenemos nosotros, ya no está imprimiendo esos libros, tampoco están en venta, pero hay otro sínodo que los imprime y tal vez tengan ellos todavía. Pastor, Tengo una que pregunta. investigar, pero le disculpe, puedo pastor. compartir el enlace de todas formas. Sí, Magali tenía pregunta. Sí, usted habla de la Biblia popular, que no, ¿cuál es la diferencia ¿cómo se llama? Las traducciones que hay? Por ejemplo, yo he leído la MTI, o sea, todo este tipo o sea, siempre leo. Y ahorita, por ejemplo, tengo una Biblia que se llama PDT, la palabra de Dios para todos. Y he leído de algunas versiones, pero, o sea, ¿por qué hay alguna diferencia entre esto y la Biblia popular? ¿O qué?
Ahí no entiendo, perdón. O No, sea, Los gracias. comentarios, si los es comentarios. por la traducción, ¿cuál es la diferencia de la Biblia popular? ¿Por qué con la Biblia, con las otras Biblias y sus traducciones? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en ¿Ah? cuanto a, Eso en quería cuanto, saber. ok, Magali, sí. Entonces, en cuanto a versiones diferentes de la Biblia, sabemos que la Biblia originalmente fue inspirado en hebreo y griego. Entonces, para traducir eso al español, Sí. y versiones, la mayoría de las versiones son buenas y confiables. Algunos prefieren una u otra, pero la Yo he mayoría tenido sí de todas, yo he leído están de bien. todas las Biblias, de algunas versiones, por eso le digo, por ejemplo, ahora mi hermana me regaló eso, yo tengo a Reina Valera, NTV, y entonces sí, o sea, por eso le pregunto si hay alguna variación en el sentido, sí sé que en el griego, pero de pronto, o sea, cuando usted habla de Biblia popular, de pronto digo que será que está La, diferente la, algo, entonces ese es La Biblia ¿cómo la parece? Biblia popular ¿Ya? no es una versión. La Biblia popular es un comentario. Le voy a mostrar, ¿ok? Vamos a Ah, buscar. ya, ahí que ahí le Sí, entendí, pastor, discúlpeme, ya, ok. es como No, un está discernir bien. la Biblia, discerniendo la Le, le, Biblia. vo- le voy a mostrar. Le voy a mostrar cómo es, ¿ok? Entonces, para encontrar la Biblia popular en nuestra página web, ustedes pueden ir al buscador, ¿verdad? ¿Y qué libro quiere uno estudiar? Yo quiero estudiar el libro de Mateo. Ponga Mateo ahí y sale la Biblia popular Mateo. Y puede ir a ver recursos, descargar PDF. Y sí son un poco grandes los archivos, pero si uno tiene el espacio, los puede guardar en su celular móvil. Y vamos a ver entonces que comienza con, bueno, unas páginas de introducción. Y luego una introducción al libro mismo que da explicación de quién era Mateo, cuándo se escribió su evangelio, también unos de las características particulares a evangelio, buen trasfondo del libro. Y luego tiene aquí, como pueden ver, nomás el texto Yo también bíblico. tengo una Biblia de explicación. Sí, entonces Sí, tiene el texto bíblico y no sí, recuerdo, yo creo que tengo utilizan. ese tipo de Biblias, o sea, donde hay una explicación, se llama Biblia de Estudios, Biblia de Estudios, yo tengo también esa Biblia. Esto es Por semejante eso a le digo, yo una creo que Biblia de teniendo esa estudio. Biblia ya no necesito. Ah, ya, entonces, gracias, pastor. Esa ahí había una duda en mi cabeza. Está bien, no hay problema, Magali, Gracias, gracias. pastor. Ok. Entonces, aquí vemos que tiene el texto bíblico en letra negra y yo creo que la versión que utilizan es la Reina Valera contemporánea, pero no estoy seguro, puede variar de un tomo al otro. Y luego tiene una explicación de lo que dice la palabra de Dios. Y lo bueno de la explicación es que no es simplemente un pastor dando su opinión sobre la Biblia. Están utilizando otros versículos bíblicos, citando aquí, por ejemplo, Génesis 15 y Romanos 4, para interpretar la misma Biblia, o sea, utilizan la Biblia para interpretar la Biblia. Entonces, es buen recurso. Ahí está ese recurso en nuestra página web. También pueden ir a Biblioteca Teológica. Ahí hay muchos otros excelentes recursos. Y Disculpe, pastor. ahí encuentran estudios bíblicos, los mensajes devocionales. Pueden ir a música. También ahí hay mucha música que produce Academia Cristo, que pueden compartir una canción que te gusta y con una invitación de estudiar con usted. O sea, esa es la idea, utilizar estos recursos para tratar de crear una audiencia con el Evangelio, ¿verdad? Zulay, tenía pregunta. No, simplemente quería que si usted pudiera compartirnos en el grupo donde estamos el link directo para nosotros ir directamente a la Biblia popular para ver
los versículos explicados. Si usted tiene la posibilidad de hacerlo, porque yo hago todo esto a través de mi teléfono, no tengo ahorita una computadora como para ponerme a buscar. Entonces, no sé si pudiera usted compartir directamente la dirección, pues, para abrir la Biblia popular. Yo creo que dependería de qué tomo de la Biblia popular usted quiere estudiar. Voy a ver si... mm, porque, o sea, cada tomo tiene su página diferente, ¿verdad? Hay uno Ah, para ok, Génesis, otro para Éxodo, pero sí puede utilizar el buscador. Y si pone en el ok, buscador el nombre del libro, ahí sale el resultado automáticamente. ok. Creo que esa es la Gracias, forma pastor. más fácil. Sí, gracias a Gracias. usted. Osvaldo tenía preguntas sobre esto. Osvaldo, por favor. Hermano, dentro de la trayectoria que tengo delante del Señor, he aprendido algo. Y Academia Cristo me enseñó algo siempre, que hay que basarse en las Escrituras. Yo soy una de las personas que, como siempre he dicho, me encanta estudiar la palabra de Dios. Y cuando tengo que exponer la palabra en el púlpito, lo que hago es coger varias versiones, porque a veces una versión habla en una forma directa. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, tiene una forma más directa o espontánea para hablar. La Biblia Dios habla hoy, habla más clara. La versión de Nueva Viviente es realmente llamativa porque lleva más allá de lo que uno puede pensar. Y la versión popular, aparte de lo que uno tiene como material, lo también a Cristo, porque también es escudriñado. Entonces uno complementa y va sacando alusión a todo lo que tiene. Y aparte dice que la oración de nosotros ante el Espíritu Santo es el que nos lleva a conectarnos con Él y a ver qué podemos agarrar y poner, ¿no? El resto se encarga Dios. Pero lo que quiero dar a entender es que nosotros tenemos un rico material hoy en día para poder analizar la palabra de Dios, siempre dirigiéndonos en base a lo que se nos ha enseñado. Yo siempre elogio a Academia Cristo porque siempre se ha mantenido dentro de la Escritura, nunca fuera de la Escritura, siempre dentro. Y esto es lo que también trato de enseñar muchas veces, que mientras nosotros estemos enfrascados en la Escritura, Dios nos va a amparar en todo lo que nosotros hablamos o hacemos. Amén, hermano. Sí, de acuerdo, hay mucha Sí, un bendición. comentario del hermano, sí, es mucha verdad. Disculpe, pastor, sí, sí, yo no necesito, o sea, yo siempre he leído algunas versiones, como dice el hermano, tiene razón, pero cada palabra que nosotros vayamos en un púlpito o cuando enseñamos, siempre tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, que las palabras no sean las mías, sino las de Dios, las que Él pone en mi boca, en mi corazón, que estas sean, porque a veces uno puede pensar que está diciendo lo que Dios quiere, pero es el Espíritu de Dios el que tiene que llevar la palabra a las personas. Así Somos es, nosotros hermano. solo instrumentos. Dice. Así es. Entonces, si es verdad, podemos leer muchas versiones en la piedra angular, como dice la palabra, es Cristo. Amén. Okay. Okay, Amén, así sí, es, hermano. gracias. Hay mucha bendición en comparar versiones y sí, el Espíritu Santo nos guía por medio de las escrituras, así que estudiar detenidamente antes de enseñar, comparar las versiones es muy buena práctica, muy buena costumbre, de acuerdo para ustedes. Ok, tenemos que seguir adelante. Vamos a tomar unos 4 minutos en grupos pequeños. Ustedes ya aprendieron dos formas de llegar a invitar a alguien a estudiar: la conversación sincera, y ahora estamos hablando de compartir recursos digitales o impresos para invitar. Van a hablar en grupos pequeños. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar recursos impresos o digitales para crear una audiencia para el Evangelio? ¿Cuáles son las ventajas, pero también las desventajas de esto? Voy a dividirles en grupos pequeños ahora mismo. Ya debe de haber aparecido en sus pantallas una invitación para entrar al grupo pequeño. Me hacen el favor de entrar ahí y cada uno participe
contestando esta pregunta. Voy a volver a grabar. Que gracias por sus conversaciones en los grupos pequeños. Yo creo que una de las ventajas de usar esta estrategia para invitar a otros, alguien en nuestro grupo se mencionó que uno puede llegar a muchas personas si comparte volantes. Una desventaja es que imprimir muchos volantes hay un costo, ¿verdad? Hay un costo en eso. Entonces, ir a hablar es gratis, pero cuesta dinero a veces imprimir volantes. Pero una ventaja es si uno imprime mucho, puede llegar a muchas personas dentro de poco tiempo. Una desventaja que mencionamos en nuestro grupo es que no es muy personal. No es muy personal, ¿verdad? A lo mejor la gente está acostumbrada también a recibir esos volantes de gente vendiendo cosas y cuando uno recibe volante a veces no le importa mucho, no le da mucha importancia. Una ventaja, otra vez, sería que es una forma de invitar que tal vez sea más fácil. O sea, uno no tiene que preparar una conversación, una serie de preguntas o qué voy a decir, no se va a poner nervioso, es simplemente dar un volante y decir, te invito, ¿verdad? Una desventaja de eso es que puede parecer un poco frío así, y muchas veces el contacto personal es lo que se necesita. Así que puedo compartir de mi experiencia como pastor. Ha habido momentos cuando yo recuerdo con una familia en particular, enviamos a los correos de miles de personas una invitación a un evento para el Día de las Madres en la iglesia y llegó a una dirección equivocada. O sea, la invitación, el volante llegó a la casa equivocada. Pero esa familia dijo, vamos. Y luego llegaron a ser miembros de la iglesia por medio de ese volante que se compartió. Pero había otros momentos cuando enviamos 1000 volantes y nadie dijo. Entonces, es parte de nuestra estrategia que podemos utilizar. Y no necesariamente estamos diciendo que ustedes tengan que imprimir 1000 volantes o algo así. Pueden, si tienen 10 personas en su lista de invitados, sacar 10 copias de un recurso o enviar a 10 personas una canción de Academia Cristo con una invitación. Pero puede ser una parte de su estrategia, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo se utiliza? Es bueno, junto con esto, tener un plan escrito para dar seguimiento. O sea, no simplemente que sea el volante el único contacto, la única invitación. Así van a dar a cada una de las personas en su lista de invitados una invitación, un volante, una semana después. Enviarles un mensaje de texto. ¿Qué piensas de la invitación? O darle seguimiento de alguna forma, averiguar recordarles, porque a veces la gente se olvida también. Entonces pueden poner un plan escrito con fechas para ponerse en contacto y hasta pueden formular preguntas qué hacer. ¿Estás interesado en venir? O algo así, junto con en su seguimiento. Aquí es un ejemplo de un plan de seguimiento. Voy a poner aquí con quién compartí el recurso, sea devocional, sea música, sea un volante. Aquí la fecha en que la compartí. Aquí la fecha donde voy a dar seguimiento. Aquí lo que les voy a preguntar en mis preguntas de seguimiento. ¿Qué te pareció esta idea? Aquí hay otra forma de hacerlo. En un cuaderno, aquí el nombre de la persona. Aquí el recurso que se compartió. Aquí la fecha en que se compartió. Aquí la fecha de seguimiento. Y luego aquí el siguiente seguimiento. Este plan hasta tiene 2 seguimientos, aún mejor, ¿verdad? Pero así planear, dar seguimiento a la invitación. Eso muestra que persistencia, ¿verdad? Somos pacientes, estamos esperando, pero también somos persistentes. No vamos a molestarles, pero sí, de una forma persistente podemos dar seguimiento y no simplemente invitar una sola vez.
y esperamos en los tiempos de Dios, ¿verdad? Puede ser que nuestra invitación parece ser rechazada, pero ya años después, esa persona, por la providencia de Dios, cae en algún problema grave y él reconoce que tiene que buscar a Dios y recuerda, este estudiante me invitó a estudiar con él, con ella. Entonces voy a acudir a esta persona con mi necesidad. En el tiempo de Dios, ¿verdad? Eso, los resultados lo dejamos en sus manos. Y vemos eso también en la Biblia, con los mismos hermanos de Jesús. ¿Ustedes sabían que parece que muchos de los hermanos de Jesús no creían en él hasta después de su resurrección? Vean, por ejemplo, en Juan capítulo 7, al principio de ese capítulo, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él, comenta Juan. Básicamente estaban diciendo, vete de Galilea, si te quieres hacer famoso, tienes que hacer tus milagros ahí en Jerusalén, pero vete de aquí. No creían en Jesús. Pero luego que vemos que un poco después, muchos de ellos sí creían en Jesús. Después de su resurrección, leemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, que sus hermanos estaban entre los discípulos reuniéndose todos los días para compartir pan y orar juntos. Leemos que uno de sus hermanos, Santiago, se hizo un líder de la iglesia en Jerusalén. Eso lo hallamos en Hechos, capítulo 15. También en Gálatas, capítulo 1. Dice que hermano de Jesús, Santiago, era líder de la iglesia allá. Así que el Espíritu Santo simplemente necesitaba un poco más tiempo para obrar en ellos, ¿sí? Y eso es lo que buscamos también nosotros, en resumen, ser pacientes y persistentes al mismo tiempo. Y que Dios nos ayude a hacer eso en nuestro trabajo de invitar. En esta clase vimos de compartir recursos impresos o digitales con ellos, con esa invitación. Muy bien, vamos a terminar ahí la clase entonces. En la próxima clase vamos a ver cómo ustedes pueden ser un poco creativos en su invitar a crear una audiencia para el Evangelio. Pueden hasta aprovechar el proyecto final, o sea, usar eso como una excusa para poder compartir el Evangelio con otra persona. Y estudiaremos eso en la clase pasada, pero yo no voy a estar con ustedes. Les advierto que este jueves no va a haber clase. Mis papás me están visitando acá en Paraguay, entonces vamos a estar paseando en el país juntos unos días. Este jueves no va a haber clases y voy a publicar en el grupo chat también para recordarles. El lunes que viene sí va a haber clase, pero su profesor va a ser el profesor Matt Bender, porque todavía están mis papás aquí. Y luego el jueves que viene los voy a ver. Así que solamente este jueves no hay clase y luego siempre habrá clase los lunes y jueves en el mismo horario. Muy bien. Terminemos con una oración. Padre Celestial, tu paciencia nos salvó. Motívanos con tu amor paciente para con nosotros, para ser pacientes y persistentes para con los demás. Bendice también la obra, el trabajo de cada estudiante en este grupo. Dales corazones motivados por tu evangelio para compartir ese mismo evangelio con otros. Dales oportunidades para hacer justo eso con sus grupos de invitados. Que abras los corazones de ellos para aceptar la invitación, estudiar tu palabra para que tu Espíritu Santo los lleve a la salvación. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén.
Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas Amén. noches. Buenas noches, hermanos. Igualmente. Bendiciones. Gracias. Dios bendiga, Gracias. pastor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Igualmente. Igualmente. Buenas noches, pastor. Gracias. Buenas noches, hermanos. Que tengan buenas noches y la bendición de Dios con ustedes. Amén. Igualmente. Amén. Zulay.